Muy buenas noches, bienvenidos a otro jueves más de Contrapunto Político. Como ustedes saben, las últimas semanas hemos estado invitando a candidatos que estarían compitiendo para ocupar la Secretaría General de Morena. Y ya no pudimos hablar de las recientes manifestaciones del Frente Nacional Anti-AMLO, Frena, que ya no son caravanas vehiculares, ahora son carpas en el Zócalo, casitas de campaña. Tocaremos este tema y también del fenómeno social ocurrido en menos de 15 días. Se lograron juntar más de 2 millones de firmas para realizar una consulta ciudadana y enjuiciar a los expresidentes de México, desde Carlos Salinas de Gortari hasta Enrique Peña Nieto. Para analizar estos temas, saludo y agradezco al gran periodista y activista Rodrigo Vázquez Parada. ¿Cómo estás, maestro? ¿Qué tal, amigos? Muchas gracias, muy contento por esa presentación. Muy buenas noches a todos, gracias y les invitamos a que nos puedan acompañar, muy buenos los temas hoy. Gracias, Rodrigo, como siempre. Y al columnista, analista político, Héctor López Ceballos. Bienvenido, como siempre, amigo. ¿Qué tal? Buenas noches, Tony, Jorge, Rodrigo, y ahí al Chip apoyando en los audios. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Héctor. Y al politólogo y miembro fundador de Morena, Jorge Sánchez Reyes. Saludos, hermano, ¿cómo estás? Hola, Tony, Héctor, Rodrigo, muy buenas noches, y a la audiencia buenas noches. Gracias, Jorge. Y bueno, compañeros, si les parece, comencemos por el tema de las firmas. Me interesa una opinión tuya, Rodrigo. ¿Cómo viste este fenómeno de participación social? Me dio la impresión, por el número de firmas recabadas, que la gente sí quiere participar. ¿Qué decir? ¿Cómo lo viste? Fue un proceso que, si podemos analizarlo, fue en fast track. ¿A qué me refiero con esto? Fue una indicación que se dio a las estructuras de Morena. Militantes, simpatizantes comenzaron a movilizarse, a organizaciones y agrupaciones filiales o cercanas a la organización de Morena estuvieron instalando estas mesas, estuvieron siendo voluntarios, ¿no? Y prácticamente se estuvo levantando, a diferencia de las anteriores consultas que se habían hecho desde el gobierno federal. En esta ocasión fueron unas estructuras que se tuvieron que organizar. Creo yo que también hay que decir algo muy importante. Cuando tú vas a hacer una consulta, recuerdo la consulta, la llamada Ley 3 de 3, ¿no? ¿Se acuerdan que fue una iniciativa para poder obligar a las personas, a los candidatos en esta ocasión, a que pudieran presentar su Ley 3 de 3, que era pues prácticamente una declaración de impuestos y de todo el tema de sus finanzas prácticamente para poder saber cuáles eran sus intereses y su economía. Creo que en el caso de la intención de poder enjuiciar a los presidentes, debe de mantener esa presunción de inocencia. ¿Por qué? Porque aunque podamos nosotros platicar, dialogar, debatir sobre si se debe o no enjuiciar a un expresidente, tenemos que mantener el tema de la presunción, y ese es el punto que el tribunal está diciendo. Como se estuvo haciendo toda una campaña por decir directamente que ellos tienen una culpabilidad, pero sin mencionar directamente con pruebas y argumentos de qué delito estamos hablando, ahí es cuando entonces pierde todo, y ahorita lo va a decir Héctor de seguro, pierde todo respeto al tema de la presunción, y pues bueno, pierde por supuesto también seriedad a la hora de estar promoviendo esta consulta que al final, pues bueno, ¿de qué sirvió hacer toda esta movilización? Pues yo creo que sirvió más como precampaña interna para Morena, para poder promocionar, a ver quién juntaba más firmas, a ver quién movilizaba más gente, y bueno, al final no se logró por esa vía, pero sí se logró por la otra vía, que es ahora el tema de la indicación directa del presidente, que bueno, a ver, siguen los tribunales, ¿no? Claro. Gracias, Rodrigo. Héctor, el presidente dice que así es la democracia participativa. ¿No huele esto un poco a venganza política? ¿O es simple justicia? Bueno, la justicia en primera instancia en un Estado democrático, por cierto, como señala el presidente, corre a cargo de los jueces, de los magistrados, de los ministros de la Corte. Entonces, creo que es un poco maniqueísta esta apreciación, esta afirmación que hace el presidente de la República. Yo creo que hay que dividir esta discusión en dos partes, la política y la jurídica. En la jurídica me queda claro que
y lo dijimos en alguna ocasión acá y lo hemos escrito también, se veía la inconstitucionalidad en la consulta. El proyecto así viene, ya para este momento ya debieron de haber resuelto los de la Corte, los ministros de la Corte, precisamente el tema de la constitucionalidad de la consulta, pero a mí me parece que es muy claro, es inconstitucional por lo que dijo en parte Rodrigo, por esta presunción de inocencia, porque la pregunta dice, ¿se quiere investigar, estás de acuerdo con que se investigue expresidentes por presuntos delitos cometidos a la República? Y de la resolución derivan varias cosas. Uno, que si para los expresidentes se les pregunta si quieren investigarse y enjuiciárselos por determinados delitos, se rompe la igualdad jurídica, porque entonces a todos los ciudadanos vamos a empezar a preguntar si, oye, está bien que a tal persona se le investigue por este delito, oye, está bien que... No, o sea, hay que crear una cuestión inequitativa entre los ciudadanos. Por supuesto, la presunción de inocencia, porque entonces, si la Fiscalía General de la República tiene pruebas de actos de corrupción, si el presidente de la República tiene pruebas de actos de corrupción de estos expresidentes en contra del patrimonio nacional, del sistema político, etcétera, pues lo que se debe de hacer por ley, por mandato constitucional, es investigarse, procesarse en un momento dado y, si hay alguna culpabilidad, sentenciar o absolver. Pero no se tiene por qué someter a consulta. Ahora, la cuestión política es muy diferente. La cuestión política a mí se me hace una estrategia genial. O sea, no cabe duda que Andrés Manuel políticamente sigue construyendo estas genialidades de la política, aunque yo no esté de acuerdo, porque es evidente, él ya sabía, no creo que Andrés Manuel sea un ingenuo, y él ya sabía que la Suprema Corte iba a fallar en el sentido de la inconstitucionalidad de la consulta. Entonces lo que hizo fue crear todo un discurso alrededor de que si la transformación no se puede llevar a cabo, si la justicia social no puede verse consumada, va a ser por culpa de estas estructuras ajenas a él que no están queriendo construir esta transformación. Entonces también es una especie de lavado de manos de, o sea, si algo no funciona en este país, si la transformación no avanza, va a ser responsabilidad de esas otras personas fuera de nuestro gobierno, que son autónomos, independientes, que tienen ahora sí la arrogancia de sentirse libres, que no se está avanzando por esto, ¿no? Pero ponle pesos, Talón. Los García somos hombres. Estoy más fuerte yo y eso que me llevas como 6 años. ¿Vas a llorar? Es porque te gusta Diana, ¿verdad? Si quieres estar como yo, vas a tener que darle duro. Te gusta Diana, te gusta Diana, te gusta Diana. Pero a Diana le gustó yo. Bueno, ya lo dice Héctor, pero bueno, a la minoría parece que no le ha gustado las decisiones que toma la mayoría. Las consultas, por ejemplo, dicen que no son representativas, y que el pueblo no es tan bueno ni sabio. En concreto, se critica que en sus consultas solo participan militantes y simpatizantes de Morena. ¿Qué decir, Jorge? Pueblo bueno y sabio, pero no representativo, ¿cómo lo ves? No, hay algunas imprecisiones sobre este tema. Hay que recordar algo que en esta nueva etapa de la vida pública del país se está poniendo en orden, que el soberano, y está en la Constitución, es el pueblo de México. Ahora, en esta nueva etapa, hay muchas consultas, se le está preguntando en todos los sentidos del orden público al pueblo, para que el pueblo incida en la vida pública de este país. Sobre el tema de lo que planteaba Héctor, todavía no hay un resolutivo. Hay un ministro de la Suprema Corte que presentó un hecho, una propuesta, pero no es la mayoría. Habría que esperar el resolutivo final de la Suprema Corte de Justicia para que pueda haber. Aquí no se le está, de hecho, si analizan la pregunta, no es un juicio directo. Obviamente, la ciudadanía, si tú le dices a la gente, por eso, más allá de las estructuras partidarias que mencionó Rodrigo, fue una voluntad ciudadana. O sea, hay un hartazgo social sobre la situación que hoy estamos viviendo, que gran parte se debe
a quien 36 años saquearon este país. Y que hay una voluntad de la gente de incidir en que estos personajes públicos o expresidentes del país puedan recibir justicia o puedan ser juzgados. Entendiendo que el pueblo, abajo, si se roba una manzana en un súper, si se roba algo en un súper, va a ir a la cárcel 8 años. Y estos personajes que en el ideario popular saquearon al país, siguen yendo a misa, no son tocados ni con el pétalo de una rosa. Ahora el pueblo se siente representado con diputados que están promoviendo esta consulta o un presidente que firmó también para promover la consulta, pero la pregunta no los enjuicia. La pregunta dice, y conforme a la ley, que pueda llevárseles un proceso, obviamente salvaguardando el tema de la presunción de inocencia, no violando ningún derecho, pero que por lo menos en una voluntad popular se les pueda llevar a un juicio. Obviamente las autoridades correspondientes dictaminarán juicios, dictaminarán si tienen las pruebas suficientes para llevar a cabo tal situación, pero la consulta es el ejercicio popular para decir, este tema vamos a votarlo, o este tema vamos a llevarlo a consulta. Ya las autoridades correspondientes resolverán, y yo entiendo esto porque es una nueva etapa. O sea, esto nunca había sucedido. A ver, dígame si hay un antecedente en los últimos 5 presidentes de este país que nos hubiesen consultado algo. Acá en esta nueva lógica, la derecha, o en este ideario, o esta narrativa que ha construido la derecha, es decir, esto es igual a Venezuela, esto es igual a esto, no. Esto se llama empoderar al soberano. El soberano es el pueblo y es el que tiene el poder de decidir, porque no se trata solamente de ir a votar, sino también de que el ciudadano pueda decidir sobre los temas. A mí me gustaría hacer 2 acotaciones. La primera es que efectivamente la soberanía nacional reside esencialmente en el pueblo, es el artículo 39 constitucional. Lo que pasa es que normalmente se lee ese artículo aislado de una manera muy romántica, pero no se mencionan el 40 y el 41, que son los que siguen, en donde dice que es voluntad misma del pueblo constituirse en una república federal, laica y tal, y que la voluntad popular se va a llevar a cabo a través de los poderes de la Unión, a través de las autoridades que para tal efecto instituye la Constitución. Entonces, lo acabas de decir. Exactamente, pero entonces... Los poderes de la Unión es el Por eso, el Ejecutivo, el Legislativo y el Federal. Entonces, el ejercicio, pero es que es incorrecto, porque el ejercicio y el movimiento de la maquinaria del Estado es la expresión última de la voluntad popular. Que la Fiscalía haga su trabajo, eso es lo que tiene que hacer. No le tienes que preguntar a la sociedad si la Fiscalía tiene una denuncia por Emilio Lozoya directo contra Peña Nieto, que haga su trabajo contra Peña Nieto y que entonces lo llame a declarar. Si tiene algo contra Felipe Calderón... ¿Por qué no me preguntaron? ¿Por qué no me preguntaron si quería que Lozoya se fuera tomado como testigo protegido? En el caso de Odebrecht, por ejemplo, y de todos estos... Hubiese habido ciudadanos organizados... Pero no lo hicieron porque no conviene, porque no es políticamente conveniente. Nada más estamos ya entrando en un tema... Entramos a otro tema. Estás diciendo... Estamos ya entrando a un tema de, pues ahora sí que hasta de representación y de por supuesto. O sea, pero bueno, vamos... Voy a acotar en algo que decía ahí compañero Héctor, sobre el tema de... Nos hubiesen preguntado sobre la cuestión de la situación de Emilio Lozoya sobre el testigo protegido. ¿Quién promueve eso? Aquí fue la organización debería ser, no, fue el mandato de Andrés Manuel, fue el mandato, fue la orden política de Andrés Manuel. Los mismos de Frena, o otros movimientos que están en contra de esta cuarta transformación, se les dice, ahí está, puedes utilizar el artículo constitucional sobre la consulta popular. Aquí un movimiento social decidió llevar a cabo esta consulta. El problema es que por eso se califica de inconstitucional, porque no se puede preguntar todo. Testigo protegido, que lo haga. Es que no se puede, porque no es constitucional preguntar todo.
No es, Bueno, es como que como que el gobierno haga una consulta sobre si le llevamos agua o electricidad a una comunidad en la sierra, por ejemplo. Si hay No una cabe, voluntad del no pueblo, cabe lo porque es tiene un que derecho hacer. humano Es una y es obligación atribución, del Estado realizarlo. una atribución, así es. compañeros, Pero ya entraste a otro tema, ya entraste a derechos. se nos está Es agotando. mira, yo te puedo decir algo, que a veces hay una diferencia. Silénciale su micrófono, En Tony. algún momento se planteó de que los derechos igualitarios se llevaran a consulta. Los derechos humanos no están a consulta. Y la No se presunción de permiten. inocencia, el debido En proceso ese y la mismo- igualdad jurídica en ese son mismo derechos humanos. sentido, pero no, es que por eso te digo, tú eres abogado, tienes que analizar la pregunta. Ahí en la misma pregunta dice, La salvaguardando campaña, su Jorge, presunción de era inocencia. vamos a enjuiciar a los expresidentes, vamos a enjuiciar a los presidentes. Esa era la campaña. Sí, pero Bueno, una cosa es la bueno, vamos a campaña tener y que otra cambiar cosa de es el tema método. porque, bueno, el tiempo Tony se quiere nos decir acaba. algo. Tony, Tony, vamos, Tony. Por favor, les pido Tony. que me escuchen, por favor, que sí necesitamos ya, el tiempo se nos acaba, así que vamos a cambiar de tema, que es pues el tema, ahora sí que del frena. Compañero Rodrigo Vázquez Parada, por favor, ¿qué decir de este Frente Nacional Anti-AMLO? Este grupo opositor al presidente y a la 4T, comandados por Gilberto Lozano y por gente que ve en Frena una opción real para tumbarlo. Ellos dicen que hay que correr a AMLO antes de noviembre. Argumentan que está dejando patas para arriba al país con altos índices de violencia, crisis económica y de salud. También aseguran que nos estamos, como decía Jorge, convirtiéndonos en Venezuela, que AMLO es un dictador comunista, que se está regalando el dinero de todos los mexicanos a los pobres, la teoría del foro de Sao Paulo. Bueno, están bien enojados, pero yo con todo respeto los veo un tanto desubicados. ¿Cómo está eso de que AMLO fuera por comunista? A ver, podemos todos coincidir aquí de que AMLO no es comunista. O si es comunista, Rodrigo, empecemos por eso. Claro, mira, en primer lugar, pues no, Andrés Manuel y este gobierno no es comunista. No podemos comparar totalmente esos sistemas de gobierno, esos sistemas de ejercer el poder desde lo más alto del país. En esta ocasión, sin duda, tú lo acabas de decir, el promover justamente el odio y no tener clara la mentalidad sobre qué propuestas seguir, sobre qué situaciones hay que modificar, cambiar. Digo, es libertad el disentir de las decisiones de los gobiernos, disentir de las decisiones de algún jefe de Estado. Eso se ha dado en todos los procesos en México, en los sexenios en México. El detalle está que esta organización, agrupación Frena, viene prácticamente trabajando con Gilberto Lozano desde hace varios años. Yo recuerdo que lo llegué a conocer en ciertos videos que se han hecho virales de este personaje. Al principio uno pensaba, bueno, iba bien, estaba siendo propositivo, tenía algunas propuestas, utilizaba un cierto discurso también fuerte, pero después se fue desvirtuando, el personaje se fue desvirtuando, se fue creyendo ya con toda la libertad de poder estar ofendiendo, difamando, con un tono ya más fuerte, más áspero, digamos. Y bueno, ahora con esta organización que se tiene, pues lamentablemente aquí Claudia Sheinbaum apoyó de alguna forma que se popularizara esta organización cuando les impidió el acceso al Zócalo capitalino. Lo que hubiera hecho Sheinbaum es como lo ha hecho los demás gobiernos en los demás estados. O sea, dejas que la organización haga su manifestación, grite todo lo que haga, sus pancartas, todo, llegue a las plazas públicas y ahí termina con su meeting y se acabó. Pasa la siguiente semana y vuelven a hacer lo mismo. Hasta allá. Pero en esta ocasión, como les pusieron un bloqueo justamente en Bellas Artes, en la Ciudad de México, pues bueno, ellos dijeron, ¿no nos vas a dejar pasar? Bueno, nos quedamos aquí. Y bueno, pues lamentablemente aquí hacen su show en poner estas casas de campaña y todo. Y pues yo voy a decir, o sea, ¿quién pone una casa de campaña del campo en la ciudad cuando hay un tremendo sol? Tú no pones eso, tú pones pancartas, tú pones lo demás. Digo, improvisado, el oso nacional y bueno, todo lo que quieran ver. Al final es que este grupo, ok, después llegó al Zócalo, pero no propuso nada. No hay nada, no hay, lo que tienen que hacer es, como decíamos, aquí todos los movimientos, lo sabemos bien, si ya fue el proceso electoral, bueno, ahora es
ir trabajando con los diputados, con los senadores, con las organizaciones, para ir llegando a estos puntos, a estos observatorios y X situaciones que hay. Sin duda no va a frenar a Andrés Manuel ni a la 4T con esta actitud que tiene. Héctor, dicen los de Frena, a propósito, que la forma en que correrían a AMLO es mediante el mismo camino como tiraron a Evo Morales en Bolivia. A mí me cuesta, la verdad, bastante trabajo imaginar un golpe de Estado teniendo al secretario de la Defensa Nacional, a Luis Crescencio Sandoval, al comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio, al secretario de la Marina, pues alineados ahí sentaditos, acompañando prácticamente todas las mañanas al presidente. Aquí es donde yo me pregunto, ¿circo mediático de Frena o son una opción verdadera, una opción real, peligrosa para que AMLO se vaya a Palenque en noviembre? ¿Cómo lo ves? Bueno, para empezar, no existe, tendría que ser un verdadero golpe de Estado porque no existe la figura jurídica como en otros países, ¿no? El famoso impeachment para poder tirar a Obrador. Sin embargo, yo no los considero un grupo que legítimamente tiene el derecho de protestar, ¿no? O sea, son ciudadanos que están inconformes con el gobierno de Andrés Manuel, que pueden hacer las protestas que consideren necesarias y pertinentes, pero no son una oposición. Lo digo con sumo respeto, por si hay alguien de Frena que nos está viendo, está en el derecho de manifestar sus ideas, pero no son una oposición real para el gobierno de Andrés Manuel, no son una opción viable para poder reemplazar el proyecto político que ahorita tiene AMLO. Y no porque el proyecto de AMLO sea necesariamente bueno o malo, no se trata de calificarlo, sino que ¿cuál es la propuesta? ¿Qué pasa si se va Andrés Manuel? Y supongamos que por azares del destino, por milagro, Andrés Manuel renuncia mañana a la presidencia por este empuje que dicen tener los de Frena. Y luego, ¿quién va a quedar como presidente? ¿O a quién proponen como presidente? ¿A quién van a poner para unas posibles elecciones? ¿Cuál es su proyecto político? No Olga hay. Sánchez debería quedar en teoría, ¿no? Sí, queda Olga Sánchez. Si es antes del 1 de diciembre, quedaría Olga Sánchez provisionalmente, mientras pues, convoca elecciones. Si es después del 1 de diciembre, el Congreso de la Unión es el que va a nombrar a un presidente para que sustituya a Andrés Manuel los siguientes 4 años. Entonces, pero no hay un proyecto político. Es una manifestación muy válida. A mí lo que no me gusta de repente es esta obsesión, no de parte del presidente, aunque a veces, pero de parte de esta maquinaria, esta comparsa morena que tiene de deslegitimar las otras manifestaciones, ¿no? Mira, nosotros sí estuvimos meses en reforma, mira, nosotros sí sabemos protestar, nosotros sí sabemos lo que hacemos, que están demeritando también el derecho de otros ciudadanos a manifestarse, ¿no? Pero sin duda no son una opción política, no tienen un proyecto viable, ni siquiera tienen un proyecto concreto y simplemente se están manifestando, ¿no? Lo seguirán haciendo, pero no le veo futuro. Correcto, Héctor. Ya el productor nos está diciendo que tenemos que terminar el programa. Rápidamente, Jorge, 30 segundos para cerrar el programa. A propósito de lo rescatable de la manifestación de Frena, de los puntos que sí valen la pena señalar, no, pues, comunismo y todo eso, o sea, inseguridad, crisis de economía, de salud, ahí coincidimos todos que pues, no vamos bien. Ya sería justo comenzar a responsabilizar al gobierno de la 4T, directamente al presidente, de estos bajos indicadores. Mira, yo antes de la pregunta celebro mucho que la gente o los ciudadanos se manifiesten porque están en su legítimo derecho, como yo vengo de la lucha social, pero creo que en el tema de Frena, pues la verdad, es parte de lo que hoy tenemos como oposición, es como un reflejo de lo que es la oposición en México, algunos lo llevan a un chiste. Sobre el tema de las políticas públicas o el ejercicio público de gobierno, sí, no se ha logrado en el tema de seguridad
pero se está poniendo todo el empeño todos los días. No hay un presidente que yo conozca que esté poniendo el empeño de subsanar algo tan difícil que es el tema de seguridad pública en el país. Sobre el tema de salud pública se está avanzando de manera muy importante, porque también había un desastre en este tema. Todo, Tony, compañeros y la audiencia, todas las áreas que tú tocabas en el gobierno, había una peste que era la corrupción. Todo. Entonces, estos 6 años de gobierno de Andrés Manuel va a poner las bases de la transformación de este país, porque se tenía un análisis de lo que estaba pasando en el país, pero ya es otra cosa entrar al gobierno y que en todos los rubros, en todas las áreas de gobierno, hubiese una corrupción desmedida en todo. Achacan en el tema de salud, el de las medicinas, en el tema de la vivienda, en el tema del campo, en el tema de seguridad pública. Oye, hoy nos estamos enterando, y lo he dicho aquí reiteradas veces, que en Estados Unidos está procesando a un exsecretario de Seguridad Pública. O sea, el narcotráfico estaba gobernando el país desde la seguridad pública, que es la que nos tiene que cuidar a todos los mexicanos. Ahora, entonces, entendiendo desde ahí, en ese sentido, ¿cómo es posible que se pueda resolver el país en un día, en 2 años de gobierno? No, esta transformación está poniendo las bases porque se están combatiendo las causas. Se están apoyando de manera desmedida a los jóvenes en esta nueva etapa, y yo estoy seguro que en un tiempo a corto plazo vamos a empezar a tener resultados, que se han empezado a ver resultados, pero no los que se esperan. Porque 3 años dijo Andrés Manuel para el tema de seguridad. 3 años. ¿Cómo? 3 años dijo Andrés Manuel para el tema de seguridad. Exactamente. Y tenemos también el tema de la crisis económica, que es una cuestión mundial, algo que ha afectado, pero hay que ir a las comunidades. La gente ha tenido la mayor inversión social. Hoy me platicaba un compañero de una persona que se dedica a las reses y a matar. Me dice, aquí en mi pueblo yo mataba una res para vender en mi carnicería, y cuando vienen estos apoyos, que es el circulante económico, estoy matando a 2 o 3 reses que tenía yo planificada matar una por día. ¿Por qué? Porque la gente tiene, abajo tiene un poder de compra mayor que el que tenía antes. Y ahora eso es gracias a los derechos sociales que se están teniendo a cabo. Se le está retribuyendo al pueblo lo poquito, un poquito de tanto que se le había quitado durante décadas, ¿no? Bueno, correcto. Jorge, bueno, con eso nos despedimos. Yo antes quisiera pues despedirme con una pregunta. ¿Quién divide o quién divide más? ¿El presidente hablando 3 horas en la mañanera y criticando a quienes lo critican, o los de Frena exigiendo una renuncia muy poco democrática? Bueno, Rodrigo, te agradezco mucho como siempre. Héctor también, y pues Jorge, como todos los jueves, muchas gracias, y pues muchísimas gracias sobre todo a usted por el placer de su atención. Nos vemos el próximo jueves en otra edición más de Contrapunto Político. Pase una excelente noche. Muchas gracias. We'll be right back.